ustedes lo pueden ver ahí. El objetivo de la lección, el proveer un entendimiento más profundo de quién es Dios, cómo es Él y los atributos de Dios, para que cada uno de nosotros podamos darle a Dios una adoración más verdadera y darle una breve ojeada a la infinita majestad y gloria de Dios. El objetivo de esta clase es esto: el cultivo de la santidad exige mucho, o sea, que nosotros practiquemos la santidad, que nosotros busquemos la santidad, muchas veces exige un trabajo de nosotros. Thomas Watson lo llamó, dice, un trabajo sudoroso. Felizmente, o sea, gracias a que Dios también nos provee de varias motivaciones a la santidad en su palabra, nos ha llamado a la santidad por nuestro bien y para su gloria. Amén. Entonces, este es el propósito de lo que estamos aprendiendo el día de hoy, la clase de hoy. Amén. Vamos entonces, este es el plan de estudio que estamos teniendo, el versículo para memorizar. El tema es la santidad de Dios. Vimos su distinción con respecto a su creación, describe su presencia pura e incorruptible. Todo esto ya lo vimos. Vimos lo que nos decía la teología de Schaeffer, vimos lo que es la santidad, el significado, lo que dice la Escritura y aplicaciones. Y vimos lo que la santidad debe ser la norma de la vida del creyente, o sea, de que a eso es que nos ha llamado Dios, a que seamos santos. Y nuestro punto donde nos quedamos fue en lo que nos iba a decir MacArthur y Mayhew acerca de lo que era la santidad. La santidad de Dios, vemos que Dios es absolutamente puro y perfecto, y cabe señalar que la santidad es el atributo más repetido en la Escritura. Entonces, nosotros podemos ver que muchos versículos, vimos la semana pasada, que nos hablan acerca de lo que es la santidad de Dios. Dice la teología entonces sistemática de John MacArthur y Richard Mayhew, dice: la santidad es su grandeza inherente y absoluta, que lo hace perfectamente inconfundible por encima de todo lo que hay fuera de él mismo, y está apartada del pecado de un modo absolutamente moral. Esta definición se centra en el concepto de la separación indicada en los términos hebreo y griego de santo. ¿Ven? Entonces, esto es lo que nos dice MacArthur y Mayhew acerca de lo que es la santidad. Dice: la santidad, o sea, la santidad de Dios, es su grandeza inherente y absoluta, que lo hace perfectamente inconfundible por encima de todo lo que hay fuera de él mismo, y está apartada del pecado de un modo absolutamente moral. ¿Qué quiere decir de un modo moral? O sea, de que él no peca, de que Dios no peca, de que en él no hay mal. Los seres humanos tenemos una moral, pero es una moral muy variante. O sea, una moral que depende, si me conviene soy bueno, pero si no me conviene soy malo. Mientras que Dios no, Él es absolutamente moral, o sea, Él no hace nada malo, en Él no hay mal, de Él no proviene lo malo. Dice, esta definición se centra en el concepto de la separación, que indica en los términos hebreo y griego de santo. Amén. En el hebreo, la expresión santo es kadosh. ¿Cuánto han escuchado esa palabra? Kadosh. Hay una alabanza muy viejita que nosotros cantábamos que decía kadosh, kadosh, o sea, santo, santo, o kadesh, que significa, oiga bien, cortar o separar. Eso significa kadosh. Es cortar o separar. Es una de las palabras religiosas más prominentes del Antiguo Testamento, o sea que más se encuentra en el Antiguo Testamento, y se aplica principalmente a Dios. Kadosh se aplica principalmente a Dios, o sea que Dios está separado. La misma idea es transmitida por las palabras del Nuevo Testamento que
en el griego ¿se acuerda que el Antiguo Testamento normalmente está escrito en hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento está en griego? Amén. Entonces, por eso en el Nuevo Testamento es en el griego, que es agiazo o agios, que es la palabra que se utiliza para santo. Kadosh es en hebreo. Ahora, existen dos aspectos de la santidad de Dios. En las pruebas halladas de las Escrituras, hay dos aspectos de la santidad de Dios. La santidad de Dios que tiene que ver con Él, y la santidad de Dios la que tiene que ver con nosotros. O sea, son dos aspectos de la santidad de Dios. Y una vez más vamos a ver varios pasajes bíblicos. Así que aliste su Biblia, porque vamos a ir del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y regresar al Antiguo y regresar al Nuevo. Amén. Así que aliste su Biblia para que podamos leer muchos versículos. Un primer aspecto de lo que es la santidad de Dios es la santidad majestuosa. O sea, la santidad majestuosa de Dios. Este término, dice, alude a que Dios es inherentemente grande y se opone a toda transigencia de su carácter. Es distinto a todas sus criaturas en majestad infinita de modo trascendental. Dios es único en majestad. En ese sentido, Dios caracteriza todos sus demás atributos y todos estos caracterizan su santidad. Es decir, su amor es santo, su misericordia es santa, su verdad es santa. Todo lo que Él es y hace está impregnado de santidad. Todo lo que Él hace y todo lo que Él es santo. Entonces, si vamos y la santidad, hermano, no solo se aplica a Dios Padre. Cuando hablamos de santidad, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Englobamos a las tres personas. Ahora, si vamos a Jesús, entonces su muerte en la cruz fue santa. Su mensaje es santo. ¿Amén? Y más, y aquí tal vez me voy a meter en algún terreno peligroso, pero Dios en su interacción, a veces, hermano, en una proximidad casi peligrosa. Cuando leemos los primeros capítulos de Job, encontramos una situación ahí que vemos la proximidad controversial entre Dios y Satanás. Recuérdese que santo es apartado y que no puede estar de lo malo, cerca de lo malo, o no puede contaminarse con lo malo. Pero cuando leemos Job, vemos que hay una cercanía entre Dios y Satanás. El texto nos dice que Dios estaba, dice ahí, y convocó a los hijos de Dios, o sea, un término para recibirse a los ángeles, y entre ellos, entre los hijos de Dios, se aparece ¿quién? Satanás. De hecho, cuando nosotros leemos la palabra, Job es el primero que establece el término Satanás. Cuando usted lee la Biblia, desde Génesis hasta el libro de Job, es ahí la primera vez que se menciona esta palabra Satanás, que Job en hebreo es Shaitán, que es Satanás. Y dice que él se acerca, entra a la presencia de Dios y tiene una conversación directa con Dios y Dios con él. Y Dios le dice: ¿has visto a mi siervo Job? Varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. No, Satanás le dice: no, Dios te bendice, te adora, te exalta. ¿Pero por qué? Porque le das de todo, tiene de todo. Pero a ver, quítale, y vas a ver que te va a maldecir. Y tal parece que muchas veces en nuestra mente finita, tan pequeña,
pensamos, oiga bien esto, pensamos que Dios accede a una incitación diabólica, dejarse guiar por el diablo. Pero es todo lo contrario. Más bien lo que vemos es que el enemigo entra dentro de una dinámica soberana de propósitos de parte de Dios. Ahora, eso no es lo que podemos, no lo podemos entender, hermanos, si no vamos y estudiamos un poquito más profundo de qué es que está tratando el libro de Job, de cómo es Dios y quién es Él. Porque si nosotros no tenemos claro que Dios es santo, que Él es soberano, pues podríamos pensar o creer que Dios cedió a lo malo, que Dios dio lugar a lo que el diablo estaba diciendo. Pero al final de toda esta historia, lo que vemos es que Satanás es vencido. ¿Por qué? Porque él le dice: Job te va a blasfemar, te va a abandonar. Y Satanás es quebrantado en su engaño y en su voluntad maligna, porque Dios, hermano, mire hasta dónde llega el punto, hasta dónde llega, hermano, el entendimiento de Dios acerca de las cosas, que es perfectamente santo, porque prácticamente Dios presume a Job, porque dice: ¿no has visto a mi siervo Job? O sea, prácticamente podríamos decir que Dios se sentía orgulloso de Job, y entonces le dice que no lo has visto. O sea, Dios presume a Job, está seguro de Job, pero no por Job mismo, sino por la obra de Dios en el corazón de Job. Y ahí está la cosa muy diferente. Y en la mente de Job, y aún a pesar de la debilidad de Job, Dios es glorificado en todo eso. De manera que Job glorifica a Dios sin darse cuenta, y el enemigo es avergonzado por la mano de Dios. Por ejemplo, muchos de los profetas, por ejemplo Habacuc, es uno de los profetas que muchas veces va, hermano, a preguntarse acerca de Dios, de cómo puede Dios ver la maldad y no hacer nada, o de cómo Dios puede utilizar a pueblos impíos para castigar a su pueblo. Habacuc hace esas preguntas y le dice: ¿por qué utilizas a los impíos, a los profanos, para castigar a tu pueblo? Pero sabe muy bien que Dios lo está haciendo para juzgar al pueblo a causa de su desobediencia. Ahora, pero la pregunta que se hace aquí es, y esto lo hace Habacuc, le dice: Señor, tú eres muy limpio de ojos para ver el mal. Eso es lo que le dice Habacuc. Tú eres tan limpio de ojos para ver el mal. ¿Por qué usas a estos impíos, impuros, sucios, personas que son viles, personas que blasfeman? Y todo esto, hermano, si lo estudiáramos más despacio, podríamos entender cuál era el propósito de Dios. Pero el punto es que hablar acerca de la santidad de Dios es importante, y debemos entender esta parte, porque si algo nos debe de quedar claro es que Dios nunca tiene nada que ver con lo malo o con el mal. Muchas veces en esta cuestión de santidad, que también tiene que ver con lo que es la soberanía de Dios, que Dios es soberano, lo que implica que Dios tiene absolutamente control sobre todas las cosas, que nada se le escapa, que nada, hermano, sale de sus manos. Es tan soberana que Él sabe qué va a pasar. Y cuando hablamos de su soberanía, hablamos de que su soberanía es también santa. Entonces, cuando Él permite, en su soberanía, permite ciertas cosas, esta soberanía está también, ahí está también implicada su santidad. Pero ¿qué pasa? Que en nuestra cabeza tan pequeña, tan finita,
no alcanzamos a entender cómo es que Dios obra de cierta manera. Porque si santidad, hermano, es apartado, a veces creemos como que Dios dejara su santidad y se mezclara, pero no es así. Amén. Entonces, la santidad de Dios, hermano, es abrumadora. Nos deja muchas veces sin palabras. Pero nosotros debemos de confiar que su santidad es absoluta. Entonces, en todos sus atributos vemos que la santidad de Dios está ahí, está siempre presente. Ahora, esta distinción de la santidad trascendente y majestuosa la encontramos en el Antiguo Testamento. Éxodo 15:11, ese versículo ya lo leímos. Pero vamos a leer todos estos que están ahí. Y como le dije, aliste su Biblia porque las vamos a leer todo. Amén. Así que primera de Samuel 2:2, Salmo 5:7, Salmo 22:3, Salmo 48:1, Salmo 71:22, Salmo 89:18, Salmo 97:12, Salmo 98:1, Salmo 99, versículo 3, versículo 5, versículo 9, Salmo 103:1, Salmo 105:3, Proverbios 33, y así vamos a ir avanzando. Amén. No hay santo, como quien dice, como Jehová. ¿Se da cuenta esa santidad trascendente y majestuosa? No hay santo como Jehová. Salmo 5:7, Proverbios 33, Isaías 5:16, Isaías 10:20. Nunca más se apoyarán, ¿quién? En quien los hirió, sino que se apoyarán en quién? En el Santo de Israel. ¿Dónde nos debemos apoyar, hermanos? En el Santo de Israel. Mire qué tremendo este versículo. Porque verá a sus hijos obra de mis manos en medio de ellos y santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jehová y temerán al Dios de Israel. ¿Se acuerda que hablamos que era santificar a Jehová? Era obedecerlo, era honrarlo, era hacer su voluntad. Isaías 49:7. Amén. Imagínense, mire qué tremendo eso. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual, ¿qué dice? Te escogió. Amén. 54:5. Amén. Dios de toda la tierra. Isaías 57:15. Amén. Mire qué tremendo ese versículo. Nos dice que Él habita, ¿en dónde? ¿En dónde dice ahí? Porque si dice el alto y sublime que Él habita, que el que habita la eternidad, cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad. O sea, cuando usted habla de la altura, o sea, sabemos que la altura, o sea, está en el cielo. Pero en la santidad quiere decir que Él está separado del hombre, porque eso quiere decir santo, separado. Entonces está en la altura y está separado. Sin embargo, mire cómo sigue el versículo. Y dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu. A pesar de su majestuosidad, de su santidad y donde Él habita, viene a habitar con ciertas personas. El que es quebrantado y humilde de espíritu. Amén. Jeremías 51:5, Oseas 11:9. Todos los versículos que leímos, si ve, hay muchos más, hermano, hay muchos más. Falta Habacuc. Pero si ha visto todos los textos que hemos leído hasta aquí, nos damos cuenta que todos tienen una relación entre la separación de Dios con el mal. Todos los versos. Está el mal y está Dios separado del mal. Todos los versos que leímos. Habacuc 1, 12 y 13. No, ¿cómo puedes tú ver lo malo? Dice Habacuc. ¿Cómo puedes tú ver eso? No se puede porque eres santo. Bueno, esto lo dejamos ahí hasta lo que es el Antiguo Testamento, porque si seguimos, hermanos, paramos aquí, terminamos leyendo la Biblia entera.
Pero vamos a ver qué nos dice el Nuevo Testamento acerca de la santidad de Dios. Marcos 1:24, Lucas 1:49, Lucas 4:34, Juan 17:11, Apocalipsis 4:8, Apocalipsis 6:10, Apocalipsis 15:4, Apocalipsis 4:8. ¿Qué le hace recordar esto? Isaías, lo que acabamos de leer, Isaías, esa adoración celestial muy similar a la de Isaías y también a una que tiene Ezequiel. Y el apóstol Juan la tiene ahí en la isla de Patmos. Amén. Apocalipsis 6:10, esta es la voz de los mártires en la gran tribulación, ¿amén?, que están esperando esa redención. Y dicen: ¿hasta cuándo, Señor, no juzgarás? Apocalipsis 15:4, ese es un cántico, amén, que está ahí y que también lo hemos cantado. No sé si en la iglesia se ha cantado, pero se canta mucho: ¿quién no te temerá, oh Jehová? Glorificará tu nombre, porque solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Es una alabanza. Cuando hablamos de santidad, es una mirada acerca de Dios. Y vimos todas estas declaraciones del atributo de Dios, de su santidad. Vemos y entendemos cómo es la santidad de Dios. O sea, es, hermano, impactante todo lo que los versos nos hablan de cómo es Dios, cómo es su santidad, el Santo de Israel, el que habita en lo alto, el que habita en la santidad. Entonces, todo esto nos habla de esta santidad majestuosa de Dios. Pero entonces, ahora vamos a ver lo que es, hermano, la santidad en su aplicación ética y moral, es decir, la santidad para nosotros. Porque así como Dios es santo, ¿qué quiere Él? Que nosotros seamos santos, o sea, la santidad para nosotros. Hemos hablado de la grandeza de Dios, que es inherente a Él, o sea, que hace parte de Él de una forma trascendente. Él está apartado de todo pecado. Él es perfectamente moral y ético. Él aborrece el pecado y exige pureza de sus criaturas. Es decir, como Él es santo, Él demanda santidad. Pero gracias solamente a Él es que podemos nosotros ser santos, no por nuestras propias fuerzas. Entonces, se da cuenta de que Él habla en estos versículos que leímos, el monte santo. Vimos un versículo que hablaba de el monte santo, el santo de Israel, de los serafines que cantaban santo, santo. Encontramos en Éxodo que se habla de los utensilios que son santos. Y nuevamente, hablar de santidad es hablar de algo que está apartado. Entonces, la santidad de Dios es perfecta, enteramente pura. Y lo único, hermano, que nosotros podemos hacer ante la santidad de Dios es adorar y temer. Es lo único que nosotros podemos hacer. Pero cuando esa santidad de Dios la bajamos aquí a nosotros, lo tenemos que medir con la regla de Dios. O sea, no la podemos medir con otra regla. No puedo decirle yo: hermano, sea santo como yo soy santo, porque estaremos perdidos, hermano. Pero entonces, ¿cómo sabemos lo que es santo? ¿Cómo sabemos que mi esposa es santa? ¿Cómo sabemos que la hermana Miriam es santa? ¿Cómo sabemos que la hermana Elizabeth es santa? ¿Cómo lo sabemos? ¿Por sus acciones? Bien. ¿Con qué medida vamos a medir eso? ¿Con un metro? ¿Con una regla? Algunos tienen un termómetro. No, exactamente. Lo medimos de acuerdo a la medida bíblica, a lo que nos dice la Biblia, a la medida de Dios. Entonces, cuando hablamos de lo santo,
de que algo es santo, le pongo un ejemplo. Yo puedo decir, ese piano que está ahí es santo. ¿Por qué? Porque está apartado. Porque no lo uso o no se usa para otra cosa excepto para la labor de adoración a Dios. Entonces eso está apartado para Dios. O sea, ese piano nadie lo puede usar para otra cosa que no sea para la alabanza y la adoración de Dios. Ese instrumento está apartado, es santo, solamente tiene un uso en particular y es para alabar a Dios. Entonces, cuando se habla del templo, de los sacerdotes, del arca, de los utensilios, cuando habla de cosas y personas acá en la tierra, está hablando de que Dios está pidiendo lo mismo, que así como Él es santo, es apartado, así nosotros o las cosas que hay aquí sean apartadas también para Dios, pero según la regla de Dios, según lo que Dios manda. Ahora, es evidente que nosotros no vamos a ser perfectamente santos o enteramente perfectos. Vamos a ser parcialmente perfectos, parcialmente moral y parcialmente ético. Pero, ¿cuál es nuestra meta? Apuntar a la santidad de Dios. Claro, en esta tierra no lo vamos a poder hacer, pero debemos apuntar a eso. O sea, cada día, las cosas que hago, las cosas que digo, las cosas que pienso, deben de ser cada día más santas. A eso es que debemos de llegar. Amén. ¿Estamos comprendiendo? Muy bien. Levítico 11:44, Levítico 9:2, Levítico 20:26 y Levítico 22:32. El que santifica demanda que nos santifiquemos. ¿Y quién es el que santifica? Dios. Entonces, por esa razón, hermano, nosotros no podemos adorar cosas que son santas o personas que digamos que sean santas. Debemos adorar a Dios, que es santo, a Dios, quien santificó las cosas, quien santificó a las personas. Ahí es que el pastor es santo. Claro. Es que el diácono es santo. Claro. Es que el templo es santo. Sí es santo. Pero no es lo mismo, sino porque Dios es santo y habita en nosotros, es que nosotros somos santos. Pero no adoramos la cosa que es santa, el objeto que es santo, la persona que es santa, sino adoramos a quien santificó, o sea, a Dios. Él es quien santifica. Cuidado con adorar las cosas santas o a alguien que sea catalogado como santo, porque eso es idolatría. Adoramos al que santifica. Josué capítulo 24 versículo 19, Job capítulo 34 versículo 10, Salmos 7:11, Isaías 1:12 al 17, Ezequiel 39:7, Amós 5:23, 21:23, Habacuc 1:13, Zacarías 8:17. Josué 24:19. ¿Por qué no podemos o por qué no queremos servir al Señor? ¿Por qué dice ahí? Por vuestras rebeliones y por vuestros pecados. ¿Por qué no queremos servir a Dios? ¿Por qué muchas veces, hermano? ¿Por qué no hay ese deseo de servir a Dios? Porque queremos seguir en nuestros pecados. Nada más. Así de simple. Y como decía un dicho por ahí, no es un dicho cristiano,
Pero decía un dicho por ahí, y al que le venga el guante, que muchas veces no queremos servir a Dios simplemente por esto, porque queremos seguir pecando. Y sabemos que servir a Dios es que lo que tenemos que apartarnos para Él. Tenemos que santificarnos. Porque, ¿por qué no querer servir en la iglesia? Porque quieren seguir en sus pecados y no quieren hacer absolutamente nada por combatir esos pecados. Job 34:10 y Salmo 7:11. Dios es juez justo y está airado ¿contra quién dice? Contra el impío ayer, todos los días. Este es uno de los textos que en el gran despertar americano citó un predicador llamado Jonathan Edwards. Para él, él utilizó este texto para lo que se puede llamar el sermón más importante del puritanismo, del movimiento reformado o del movimiento evangélico, el sermón famoso que se llama Pecadores en manos de un Dios airado, de Jonathan Edwards. Él, cuando predica, dice que él exalta la santidad de Dios, habla de la pecaminosidad del hombre y dice que Dios es juez justo y que Dios está airado contra el impío todos los días. Y el día que él predicó este sermón, dice que la iglesia entera pasó a arrepentirse. Todos. Sabiendo que Dios está airado con el impío todos los días. Job 34:10. Si nos damos cuenta, la expresión santo o santidad aquí no está mezclada. No está mezclada. Dice ahí, lejos esté de Dios la impiedad y de lo omnipotente la iniquidad. ¿Por qué? Porque Él es santo y demanda de nosotros santidad. El Salmo 7:11 que leímos de hoy, que habla de esa parte de que Dios está enojado, está airado con el impío. Mire lo que nos dice el verso 12 de ahí del Salmo 7. Dice, si no se arrepiente, dice el impío, dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, ¿quién? El impío. ¿Qué pasará? Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado. Y en el hoyo que hizo, caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré el nombre de Jehová el Altísimo. Pero lo que impacta es que dice, si no se arrepiente, está airado contra el impío todos los días. Hermano, que este mensaje se predique en la iglesia. Que este mensaje sea predicado en la iglesia. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es gracia, pero Dios es juez justo y está airado contra el pecado, contra el pecador todos los días. Si no se arrepiente, habrá consecuencia. ¿Qué es el impío? A ver, dos maneras de ver lo que es el impío, ¿ok? El impío puede ser una persona que no conoce de Dios y que está haciendo cosas malas o cosas que van en contra de Dios. O sea, no conoce de Dios en el sentido que no ha conocido el evangelio, ¿sí? Pero hace cosas en contra de Dios que son malas. Por ejemplo, yo te puedo decir, en el mundo, ¿cómo está viviendo ahorita en el mundo? Está viviendo de una forma en contra de Dios. Todo lo que es la ideología de género, homosexuales, lesbianas, transgéneros, así, todo lo que veas. La gente, todos saben muy bien que eso es malo. Lo saben porque dice la Biblia que Dios ha escrito en sus corazones su ley. Aunque no han conocido el evangelio, saben que es malo.
y entonces hacen cosas en contra de Dios. Ese es un impío. Pero un impío también es aquel que ha estado dentro de la iglesia, que ha conocido el evangelio, que ha venido a la iglesia y de un momento a otro se rebela en contra de Dios y empieza a hacer cosas en contra de Dios. Ese también es un impío. ¿Sí? Entonces, pero Dios dice, Él está airado contra esas personas, contra el impío. Si no se arrepiente. O sea, ¿qué es lo que Dios pide? Es arrepentimiento. Arrepentimiento es simplemente eso, que nos arrepintamos y que volvamos a los caminos de Dios. ¿Sí? ¿Sí, amor? Entonces, como Dios es un juez justo y está airado contra el pecado todos los días, si no se arrepiente habrá consecuencia. Hermano, ese es el evangelio. Ese es el mensaje del evangelio. No podemos, el evangelio que es las buenas nuevas de Jesucristo, de lo que Él vino a hacer. Pero no podemos entender las buenas noticias si no sabemos cuáles son las malas noticias. ¿Y las malas noticias cuáles son? Que Dios dice, está afilando su espada, ha alistado su arco para el impío. Entonces, esa es la mala noticia. Hay un castigo para el impío. ¿Cuál es la buena noticia? Que hay perdón. Que hay perdón. Empezamos de nuevo, versículo 12. Oiga bien, ¿quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentarlos delante de mí para hollar mis atrios. Dice, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. ¿Qué es abominación? Rechazo. Es algo que no lo quiere ni ver, que le causa náusea, o sea, algo inmundo. Dice, lo que ustedes hacen, la ofrenda y el incienso, me es abominación. La luna nueva y el día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Oiga, se puede ver el hermano que Dios estaba harto de ellos, de tanta religión vacía. Dios dice, ¿para qué tanto circo? ¿Para qué tantas cosas? Ya me tienes harto con tu cultito falso. Dice, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Aquí el Señor está hablando duramente contra la religión falsa. Y no está hablando de una religión pagana. No está hablando de una religión pagana. Dios no le está hablando a aquellos paganos que adoraban a Baal o a Moloch. Está hablando a los que están dentro del pueblo de Dios y prestan un culto falso, puras cosas externas. Es lo que dice el verso 15. Cuando extendáis vuestras manos, ¿qué dice? Yo esconderé mis ojos de vosotros. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, hay una oración que rechaza. Y es esa oración que es por orgullo, esa oración que es falsa. Porque dice aquí, asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Por qué? Porque llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. ¿Qué versículo, mano? ¿Qué texto este? Se predica solo. Ese solo versículo, hermanos, está diciendo que tenemos que hacer para ser santos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice ahí, lavaos, limpiaos, quitad las obras de iniquidad delante de mis ojos, dejar de hacer lo malo.
Solo ese versículo es un gran mensaje para nosotros. 17. ¿Qué tiene que hacer? Aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agravio, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Versículo 18. Oiga, de versículo 18. Venid luego. No vengamos antes. Venid luego. ¿Luego de qué? Luego de aprender, luego de buscar, luego de restituir, luego de hacer, luego de amparar. No quiere decir que, hermano, nosotros nos vamos a ganar la salvación por obras, pero vamos a demostrar nuestro arrepentimiento, la convicción que tenemos que nuestros pecados han sido perdonados y la convicción de que somos santos, de que hay una santidad. Entonces dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Y es interesante porque esta terminología es una terminología de contable, de contar, de que está, hermano, que está debiendo. Está apuntando a que Dios está diciendo, tú me debes, tú me tienes que pagar y me estás pagando. Y dice, estemos a cuentas. Pero venid luego de qué? De haber hecho todo lo anterior. Dejar lo malo, dejar la iniquidad, aprender a hacer lo bueno, aprender el juicio, restituid. No sé si se recuerda de la parábola de los dos siervos, que habla de uno que le debía mucho dinero al rey, una gran cantidad, que dice que no podía pagarle. Y este siervo le dice, ten paciencia conmigo que te lo pagaré todo. O sea, tenía una deuda que dice que no podía pagarle, aunque trabajara no podía pagarle. Pero le dice, ten paciencia de mí, te lo pagaré. Y el rey dice que fue movido a misericordia y lo perdonó. Pero esta actitud de decir, dame tiempo, te lo voy a pagar. Aquí el Señor está diciendo, lo que nos está diciendo es, arrepiéntete. Y el arrepentimiento no es una cuestión, hermano, emocional, sentimental o intelectual. Es algo que se manifiesta. El arrepentimiento es algo que se debe de ver en la persona. Zaqueo decía, si en algo he engañado o he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, no es nada más de decir, bueno, Señor, yo sé que yo fui un chacal, que anduve extorsionando a todo mundo, robaba el impuesto, hacía aquí, hacía allá, pero tú me has perdonado, así que bueno, tú me perdonaste y ya se acabó. No, chulito. Tiene que restituir. Y Dios dice que restituir al agraviado, dice el versículo que leímos en Isaías. La santidad implica restituir al agraviado. Restituir en la medida en que se pueda. Hacer el intento por hacer el bien. Y el verso sigue diciendo, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, oiga bien, si quisieres y oyeres, hay una condicionante. Si quisieres, si oyeres, ¿qué dice? Comeréis el bien de la tierra. ¿Por qué nos va tan mal a veces, hermano? ¿Por qué queremos? ¿Por qué? Porque no queremos, porque no oímos lo que el Señor pide de nosotros. Porque si quisieres y si oyereis, comeréis el bien de la tierra. ¿Y qué dice? Si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová. Ezequiel 39:7, Amós 2:7. Nuevamente se plantea que hay una situación en la cual no hay honestidad en lo que están haciendo.
no hay sinceridad y Dios lo ve. Dios mira lo que está pasando. Amós 2:7, mire lo que nos dice Amós 2:7. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos. Y mire, regresemos al 6. Amós 2:6 dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el 4º no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo, oiga bien, y al pobre por un par de zapatos. Versículo 7. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. ¿Se da cuenta que está hablando de un pecado social dentro de Israel? Habla de un pecado en la sociedad. Dice, se oprimen a los desvalidos. Hay una inmoralidad en la nación. Tuercen el camino de los humildes, profanan mi nombre santo. Oiga, qué tremendo. Dice, el hijo y su padre se llegan a la misma joven. Habacuc 1:13, Zacarías 8:17. Aquí, aunque la palabra santidad o la palabra santo no está implicada, pero la demanda es exactamente la misma. En lo que consiste la santidad, en aborrecer el mal, lo que Dios aborrece, en el arrepentimiento del pecado, el arrepentimiento del mal, del mundo, de todo lo que tiene que ver con la ofensa a Dios, y que busque lo bueno, en lo que consiste la santidad. Amén. ¿Qué podemos entonces concluir de lo que es el atributo de la santidad de Dios? ¿Qué podemos concluir con esto? Que la santidad es un asunto serio. Que cuando se trata de Dios, hablamos que la santidad de Dios, que Él es perfecto en su santidad. Cuando hablamos de la santidad en nosotros, es una demanda perfecta de Dios para nosotros. Ahora, que nosotros no somos perfectos en santidad, eso sí, pero debemos de anhelar la perfecta santidad. ¿Y la santidad qué es? El apartamiento del mal para nosotros. Apartarnos del mal. El apartamiento del mal para nosotros. Por eso la santificación es un proceso. La salvación es un hecho. La regeneración es un hecho. La justificación es un hecho. Está completa de una vez y para siempre. Pero la santificación es un proceso. Se está cumpliendo cada día. Entonces cada día el Espíritu Santo y yo, el Espíritu Santo y usted, trabajamos juntos para que Él me aparte del pecado, para que me aparte de mi pecado, para que me aparte de la carne, para que me aparte de la tentación, de las aflicciones del mundo, de la seducción del mundo y del maligno. Entonces sabemos que este, hermano, atributo de la santidad es un atributo comunicable. ¿Por qué? Porque Dios lo tiene, pero lo demanda de nosotros también. Y es algo que Él lo pone en nosotros, esa santidad, un atributo de Dios.